Es la paracha número 52, paracha Vayelech, que significa y fue, y va de Devarim 29:10 hasta el 31:30, prácticamente pues abarca esta sidra, esa porción. Y en esta sidra encontramos dos misbot muy interesantes, y en ella encontramos la siguiente: congregar a todo Israel para escuchar la Torah en Sukkot. ¿Sí? Entonces vea que cómo coincide, ¿verdad? La fiesta de Sukkot ya la tenemos cerca, entonces está esta parachá, y esta parachá se encuentra esta misma de congregar a todo Israel para escuchar la Torah, para leer y escuchar la Torah. Y también encontramos en esta parachá, encontramos que cada uno debe escribir para sí un Sefer Torah, o sea, un libro de la Torah. Sí, encontramos esas dos misbot en esta parachá. Muy interesante esta parachá, y ya como les dije, a las puertas de Sukkot pues esto debiera llevarse a cabo. Chao, shalom, hijo. Chao, shalom. Entonces, vamos entonces a ver aquí, tengo un título, ¿sí? Los efectos que causa la lectura de la Torah, ¿sí? La lectura de la Torah, los efectos que causa. Más o menos así, a grandes rasgos. Y vamos entonces a leer la parte allí de Devarim 31 del 10 al 12. Devarim 31 del 10 al 12. Dice así, pero antes vamos a hacer la verajá. Dice así, entonces, para el estudio de las palabras de la Torah: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu benivotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Dice entonces: Moshe les ordenó diciendo: al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fecha de los tabernáculos o de la fiesta de Sukkot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él escoja, leerás esta Torah delante de todo Israel a oído de ellos. Congregad al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer a Adonai tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah. Eso es lo que encontramos allí. Y entonces vamos a estar analizando estos pesukim. Una de las mismas que encontramos entonces en esta parachá es congregar a todo Israel para escuchar la Torah en Sukkot, tarea que es encomendada a los líderes y en especial al rey. El rey tenía que ponerse ante todo el pueblo y leer la Torah. Entonces, como sabemos, en esta fiesta es una de las que hay que celebrarlas, ¿verdad? En Jerusalén. Es una de las 3 grandes fiestas que hay que acudir a Jerusalén a celebrar. Hoy día, pues obviamente, como no hay templo, entonces esta no es mucha la obligación, ¿verdad?, de tener que subir a Jerusalén a celebrar tanto Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Pues cada uno en la diáspora, pues lo hace, ¿verdad?, allí en su sitio donde vive. Las emociones en los niños y aún en los adultos pueden causar una fuerte impresión que crea motivaciones para insistir de por vida en objetivos que marcarán nuestra forma de vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pongo yo esto aquí como a manera de introducción? Porque ahí dice congregar, ¿verdad?, a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad. O sea que todo el mundo tenía que acudir allí, ¿no? Entonces, por eso tanto niños como adultos podían tener una fuerte impresión, ¿verdad? Y esa impresión crear como motivaciones para de por vida insistir en esos objetivos que van a marcar nuestra forma de vida, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos muy prácticos, muy reales, ¿no? Cuando, por ejemplo, un padre lleva a su hijo al estadio a ver su equipo jugar, ¿sí? Una final, por ejemplo, ¿sí? Entonces, imaginémonos ese escenario, vayámonos a ese escenario, ¿sí? Yo creo que ustedes de pronto habrán visto algunos de los partidos que jugó la selección ahorita, ¿no? Estos 3 partidos, de pronto alguno de ellos, ¿no?
Entonces, imaginémonos, pero ya un escenario donde es una final, una final. Hay himnos, ¿verdad? Los signos de los equipos que se enfrentan, está la música, están las luces, está la pólvora, los gritos, ¿verdad? De júbilo, la alegría de un gol, por ejemplo, ¿ah? La euforia, el colorido de las barras de los equipos, las banderas, los coros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que enmarca una fiesta deportiva, ¿sí? Entonces, todo esto, verlo allí en el estadio, verlo allí en el escenario es algo tremendo, es algo tremendo. O sea, eso crea un impacto emotivo, no solamente en los adultos, sino también en los niños que llegan allí, ¿sí? De tal manera que de por vida, ¿verdad? El niño crea como una especie de fanatismo por el equipo de su predilección, o sea, la predilección del padre, o el que más tarde pues decida seguir. Pero esto crea un fuerte impacto. Esto crea un fuerte impacto, ¿verdad? Sobre todo en los niños, ¿sí? En los pequeños. Y también en todos los que están allí presentes, ¿verdad? Disfrutando de esta fiesta deportiva. Y así en cualquier escenario de la vida, ¿sí? Así, puede ser, por ejemplo, un concierto de música, en una exposición de arte, ¿sí? Lo trascendental de leer un libro. Yo recuerdo cuando yo leí mi primer libro, pues no era un libro así grande, pero sí más o menos un libro pequeñito. Yo lo leí y sentí una satisfacción de haber podido leer un libro. Lo leí muy joven, desde muy joven, sí. Entonces uno como que queda con esa satisfacción y uno como que dice, uy, pude leer un libro, entonces yo creo que puedo leer otro libro. Y así fue como pues uno se fue metiendo, introduciendo en la lectura, ¿no? De grandes obras, ¿no? Y en especial pues de las Sagradas Escrituras. El llevar a cabo, por ejemplo, manualidades también, ¿sí? El hecho de llevar a cabo manualidades, eso ayuda mucho también y motiva. Yo veía, por ejemplo, a mi padre arreglar algunos aparatos eléctricos y a mí me gustó y me ha gustado siempre arreglar las cosas de la casa. Sí, yo tengo mi herramienta, tengo como 5 cajas de herramientas y entonces yo saco ahí la herramienta que necesito. Tengo para herramienta para la electricidad, herramienta hasta para carro, herramienta para plomería. Tengo todo eso y yo me he venido haciendo tengo hasta herramienta para relojería, cosas pequeñitas, sí, diminutas y gafas y todo eso. Entonces, ¿por qué? Que vi a mi padre arreglar objetos, cosas, ¿sí? Entonces, el desarmar, el reparar un objeto, ¿sí? El tocar un instrumento, el saber armar y desarmar un aparato, ¿verdad? Todo eso dejará siempre una motivación y una pasión por lo vivido y experimentado, ¿sí? Eso dejará ahí una huella, por decir así. Y entonces uno como que tratará de enfocarse por eso. ¿Ah? Por ejemplo, mi padre, ¿sí? A nivel muy personal, mi padre, él era un músico, él era compositor, arreglista, él tocaba la trompeta y la tocaba en la casa y eso impresionaba mucho porque él casi a diario cuando la tenía, entonces él practicaba a pesar de ser un profesor de música, todo un profesor de música, ¿no? El asistir, por ejemplo, a los conciertos que él daba, porque él dirigía conciertos en Bogotá, ¿sí? Allá en centros comerciales y también allá en el Colón, Teatro Colón, ¿sí? Allá también él estuvo allí tocando delante del presidente. O sea, todo eso me impactó, ¿sí? Sí, todo eso nos impactó no solamente a mí, sino también a todos mis hermanos, ¿sí? Por ejemplo, verlo a él el 20 de julio marchar en Bogotá con la banda de la base naval, ¿no? Allí de una forma marcial, tremendo, dirigiendo allí la parte de la música, ¿no? La orquesta que él tuvo, por ejemplo, y la habilidad que él tenía de escribir la música. O sea, él escuchaba la música y él escribía, ponía ahí las notas en el pentagrama. Sí, él venía, escuchaba y sabía las notas que emitía ese instrumento en particular y podía sacar toda la partitura de todos los instrumentos que sonaban en una canción, que no sonaban en una melodía. Él sacaba todo eso, o sea, una habilidad pero tremenda, tremenda. Sí, entonces él era compositor y arreglista y era reconocido por Saiko. Sí, él estuvo escrito a Saiko y en Saiko lo llamaban a él para pues que hiciera todos estos trabajos. Entonces, todo eso impactó
impactó nuestra vida de tal manera que prácticamente somos músicos, ¿sí? Si no músicos profesionales, pues nos gusta la música, sabemos de música y, y obviamente uno que otro sabemos tocar instrumentos, ¿sí? Entonces todo eso impactó. Mire que eso desde pequeño eso dejó como una huella en nosotros y llevamos la música en la sangre y sabemos cuando algo está bien hecho, bien compuesto, ¿sí? Cuando se toca acorde, ¿no? Y todo eso, las melodías, conocemos bastante de eso, ¿sí? Y, por ejemplo, mis hijos, yo tengo hijo Natán que toca la guitarra, que canta, ¿verdad? De una forma tremenda, hermosa. Tengo a mi hijo Asher, ¿verdad? Que toca la batería, ¿no? Dentro de los hermanos tengo los que tocan acordeón, otros guitarra, otros cantan, sí, otros percusión, saxo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pues teclado, o sea, y tenemos sobrinos que han heredado y tienen esa sangre, en la sangre llevan eso, sí, eso del abuelo, ¿no? Entonces, eso de mi padre impactó mucho lo que fue la parte de la música, ¿no? Entonces, nos gusta escuchar buena música y sabemos cuando la música, ¿verdad? Es buena, agradable y está bien orquestada, como se dice, ¿no? En cuanto a mi madre, por ejemplo, su disciplina, ¿sí? En el trabajo, ¿verdad? Ella trabajó hasta el último día. Hasta el último día tenía 70 y pico años y ella trabajaba. Entonces eso impactó nuestras vidas, ¿no? El hecho de que ella luchaba, ella a pesar de esa edad se movía, subía allá al transporte, ella misma se compró un carro 0 kilómetros, ¿verdad? Ella misma hizo el curso de conducción, ella tenía su licencia, o sea, una madre echada para adelante, ¿sí? Con 10 hijos, imagínense. Con 10 hijos. Entonces, era cosa seria, ¿no? Entonces, el orden, los logros, ¿verdad? De ella, ¿sí? Tener una boutique, ella se movía, ella cobraba, ella hacía, bueno, en fin, infinidad de cosas hacia ella, ¿no? Ella pensaba en grande, bastante en grande, ¿sí? En grande. Y por último, su devoción al Creador. Mi madre, por último, dejó esa imprenta, su devoción al Creador. Ella se levantaba de madrugada y era intercediendo por todos. Pasaba allá, escuchaba uno la habitación allá donde ella dormía y ella estaba allí, órele y órele y órele, y se ponía de rodillas y órele al Creador por todos. O sea, ella era una intercesora tremenda. Entonces, todo eso deja impresión en los hijos, ¿verdad? Y eso como que uno lo hereda. Tan es así que, por ejemplo, en la familia tenemos conmigo somos 4 líderes espirituales, ¿sí? ¿Sí? Hay 3 pastores y estoy yo también. Entonces, los demás también todos son creyentes y así. Y hemos venido heredando esa vena espiritual por el lado de mi madre. Entonces, pues obviamente ella con sangre judía sin saberlo, murió sin saberlo que tenía sangre judía. Heredamos todos, ¿no? Y todos como que nos hizo clic. En un momento dado nos hizo clic y fuimos, ¿verdad? Ya avanzamos a las raíces hebreas, a nuestro pueblo, a nuestro legado, a nuestra nación. Muy bien, entonces, todo esto, ¿verdad? Dejaron en nosotros, ¿verdad? Líderes espirituales, músicos, bailarines, cantantes, maestros, etcétera, etcétera, y hasta buenos padres, ¿sí? Todo esto que legamos pues, nos mostró a nuestros padres, ¿verdad? Sobre todo a mis padres, dejó eso en nosotros, ¿sí? Dejó eso en nosotros, la disciplina, la constancia, ¿no? Nos dice la misma, o sea, el mandamiento, que en la fiesta de Sukkot hay que congregar a todo el pueblo para que escuchen por boca del rey la lectura de la Torá. Así nos dice, ¿sí? Eso nos dice allí la Torá, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, allí en el Tanakh, en Nehemías 8:17 dice, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos, fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? O sea, Sukkot, y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Digo, ¿cuántos días pasaron sin ellos celebrar Sukkot, sin leer la Torá?
¿Digo cuántos? Aproximadamente 785 años, imagínense ustedes. Desde que Josué entró al pueblo, introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, hasta la época de Nehemías, de Esdras y Nehemías, más o menos 785 años que no celebraban Sukkot ni leían la Torah. Entonces ya ustedes pueden deducir ahí por qué el pueblo se desvió tanto, ¿no? Porque el pueblo fue exiliado, ¿verdad? A Babilonia, a Siria y a todos los cuatro vientos. ¿Por qué? Vea, por eso es tan importante la lectura de la Torah. Muy importante leer la Torah y sobre todo en esta fiesta de Sukkot, porque esa es una misbah, leer la Torah. Yo recuerdo que hace unos años, allí en Israel, hubo una maratón precisamente para Sukkot, de leer toda la Torah, ¿sí? Y entonces se pusieron varios líderes en esa tarea, día y noche, hasta que se leyó toda, completamente, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito, eso es muy encomiable. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí la Escritura, en el Tanakh, pero yo quiero llamar su atención en la impresión que hubo al leer la Torah, ¿sí? Al leer la Torah, ¿verdad? La impresión que hubo en el pueblo, en la gente, en las personas, ¿sí? Porque eso va a impactar la vida siempre, eso va a tocar la vida siempre, ¿sí? Entonces, dice allí, en Nehemías capítulo 8, versos 5 al 6 y 8 al 9, mire lo que dice allá cuando ellos regresaron del exilio, regresaron a Jerusalén, construyeron el templo, ¿sí? Y empezaron a reorganizar todo, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Eterno, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Eterno rostro en tierra. Vea qué solemnidad y vea esa experiencia allí. Se va a leer la Torah, ¿verdad? Bendicen al Eterno y entonces dice allí que todos se postraron rostro a tierra. Alzaron sus manos y todos rostro en tierra. Qué impresión tan tremenda, ¿verdad? Causó el hecho de que se volviera a leer la Torah, ¿verdad? De esta manera. Y dice ahí el 8 al 9, ¿sí? De Nehemías 8, dice, y leyeron en el libro de la Torah de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, y el sacerdote, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo, este día es santo, es Kadosh para Adonai vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torah. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torah. Vean ustedes, ¿eh? Esto fue en el séptimo mes de Tisri, ¿verdad? Y allí leyendo se dieron cuenta que había que hacer había que festejar Sukkot. Y usted lee entonces el capítulo 8, se dan cuenta que ellos hacen la fiesta de Sukkot y se alegran y reparten comida y bueno, en fin. Pero entonces, hacía mucho tiempo no se hacía. 785 años aproximadamente habían pasado, ¿verdad? Y no habían hecho esta fiesta ni habían leído. Porque ahí nos dice, nos relata Nehemías, no se había hecho esto desde los días de Josué, imagínense, cuando metió al pueblo, ¿verdad?, allí a la tierra prometida. Entonces, la reacción al ver esto o al hacer esto públicamente hizo que se renovara el pacto. Ustedes siguen leyendo ahí, se renovó el pacto y volvieran a servir al Eterno en el templo ya reconstruido, ¿sí? Entonces, yo quiero llamar su atención en el sentido de que el hecho de leer la Torah, el hecho de escuchar la Torah, tiene que impactarnos de alguna manera, ¿sí? Tiene que tocar las fibras de nuestro ser, ¿sí? Y cuando llevamos los niños, ellos también van a ser impactados por esto, ¿sí? Yo les decía esta semana que había allí ¿qué? Que en el Talmud, ¿verdad? Se cuenta que había una madre, ¿verdad? De uno de los sabios de la Mishnah, que solía llevar a su hijo en la cuna a la casa de estudios, ¿sí? Yo les decía, ¿no?, de las notas que pasé esta semana, ¿verdad? Para que pudiera absorber los sonidos del estudio de la Torah desde su niñez, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben que ustedes van a un Beit Midrash o van a una, ¿verdad?, a un seminario donde se estudia la Torah,
y ustedes se darán cuenta allí, una yeshiva, se darán cuenta allí que allí se lee en voz alta. Sí, esa es la costumbre del pueblo, leer todos en voz alta, todos, para cada uno leer en voz alta. Entonces, esta madre llevó al bebito de cuna, ¿verdad? Allí lo llevaba hasta ese lugar para que escuchara, se familiarizara con el estudio de la Torah, ¿sí? Con las palabras de la Torah. Fueron allí entrando, penetrando, ¿verdad? En su nefes, en su neshama. Entonces, obviamente, esto va a causar bastante impresión, ¿verdad? Impresión en los niños, de tal manera que ellos van a amar, van a desear, así como el padre lleva al niño al estadio de fútbol y él se impresiona, ¿verdad? Por todo eso que hay, ¿verdad? Por la pólvora, por los sonidos, ¿verdad? Por la fiesta, ¿no? Por las bombas que se elevan, en fin, todo eso. El niño queda impresionado y eso queda, mejor dicho, de por vida queda allí fanático, pues, de ese deporte en especial, ¿sí? Entonces, así mismo sucede con los niños que deben escuchar, ¿verdad? La Torah. Ahora, imaginémonos este escenario. Vamos a imaginarnos este escenario en el presente, Hay que subir a Jerusalén, ¿verdad? Subiendo a Jerusalén, entrando por 12 puertas, ¿sí? Para llegar allí al lugar donde se presentará el rey, ¿sí? Entonces, imaginémonos allí llevando a los niños, llevando a la familia, entrando por una de esas 12 puertas, llegando allí al justo sitio donde el rey va a estar y va a leer la Torah, ¿sí? Entonces, escuchamos allí nosotros que toque de las trompetas, ¿sí? Toque de las trompetas, los chofares, anunciando que la llegada, ¿verdad? La llegada de quién, del rey. Por eso es que en Rosh Hashanah se toca el chofar y la Torah no dice el motivo, pero entonces allí se difiere que es porque fue el día en que el Eterno creó todo, terminó de crear todo, ¿verdad? Creó a Adán Harishon y entonces se proclamó que rey del universo, el rey del universo. Entonces por eso se toca el chofar. Entonces allí va a entrar el rey, se toca el chofar, se toca las trompetas, entra el rey, hay fuegos artificiales, hay pompa, está la corte marcial, ¿verdad? Los tambores, y una vez en su plataforma alta para que todos los presentes lo puedan ver y escuchar, vamos a suponer allí, ¿verdad? Ya se sentó ahí, pero después de eso, antes de eso hubo toda esa pompa, ¿verdad? Toda esa entrada allá hasta ese escenario, ¿no? Y con anuncio y con trompetas y con chofares, ¿no? Y llega allí al escenario, y de pronto, ¿verdad? Se abre un arón, y en ese arón, o ese armario, hay una Torah. Y entonces empiezan a tocar otra vez las trompetas, ¿sí? Y los shofares, ¿ah? Seguido de una melodía hermosa y cautivante, sacan el Sefer Torah, ¿no? Y lo conducen los hombres de dignidad a la bimá, o sea, al lugar ese alto donde está el rey esperando, ¿verdad? Que se la entreguen para él empezar a leer, ¿sí? Ahí está, para recibir la Torah, ¿verdad? El rey. Y una vez en sus manos, todo el pueblo reunido da voces de júbilo, aplaude, da gloria al rey del universo. El rey bendice al santo, bendito sea, a Hakadosh Baruj Hu, y empieza a leer la Torah. Vea ese espectáculo nomás, o sea, nos imaginamos ese espectáculo, caramba, y eso tiene que dejar una impresión tremenda, no solamente en los adultos allí presentes, sino en todos, porque acuérdense que aquí había que congregar a todos, niños, jóvenes, adultos e incluso los extranjeros. Tenían que estar allí. Entonces, ese escenario impresionante iba a dejar que una imprenta, o sea, una impronta o una marca indeleble de por vida, ¿sí? De lo espectacular que es leer la Torah, porque ese es el centro de todo. La lectura de la Torah, ¿verdad? De tal manera que cada vez que nos remitamos a ella, sintamos esa emoción, ese deseo, ese anhelo, ¿verdad? De que la Torah nos hable, de que la Torah nos diga, de que la Torah nos muestre y nos enseñe quién es Hakadosh Baruj Hu, quién es Él, cómo es Él, qué pide de nosotros. ¿Ve? Entonces, vean ustedes que esto fue muy importante y nuestro pueblo dejó de hacer 785 años. Entonces, ¿por qué el exilio? ¿Por qué tanta desviación? ¿Por qué tanto juicio llegó del Eterno? Ah, bueno, ya entendamos un poquito, ¿verdad? Porque nuestro pueblo se descuidó en ese sentido. Se descuidó mucho en ese sentido. Entonces, el efecto de todo esto en los niños deja una impronta en sus corazones de por vida. Y en todos los presentes, ¿verdad? Una motivación eterna. ¿Para qué? Para estar siempre atentos, no solamente cuando nos reunimos,
sino a nivel individual, muy personal, de leer y entender las palabras de las instrucciones divinas. Y esto tiene una finalidad, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué nos dice el texto. Dice aquí, para que escuchen y aprendan a temer a Adonai tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah. ¿Ok? Entonces, es para eso. Pero también tiene otro punto importante. Acordémonos que esta parashá tiene dos mismos. Una es escuchar la Torah, pero otra es escribir un Sefer Torah. ¿Sí? Entonces, en esta parashá, en Devarim 31:19, encontramos lo siguiente. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros y tú enséñalo a los hijos de Israel. Y aquí es donde se desprende, de esta partecita es que se desprende el que hay que escribir un Sefer Torah. Cada uno de nosotros debemos escribir un Sefer Torah. Porque en otra parte se habla de que el rey debe hacer una copia, ¿verdad?, del original que posa en manos de ¿qué? De los levitas. Eso es otra misma para el rey. Pero aquí en esta parte se infiere de que cada uno de nosotros debemos hacer o escribir un Sefer Torah. Nuestros sabios dicen que cuando dice allí, ahora escribid este cántico para vosotros, dicen que la Torah es un canto. Que la Torah es un canto que nos hace recordar. ¿Sí? Que la Torah es un canto que nos hace recordar. ¿Eh? Entonces, allí sale de esta parte, sale el que cada judío, cada uno de nosotros tenemos que escribir un Sefer Torah. Ahora, hay ciertas formas de cumplir esta misbah. Estaba hablando con mi hijo Natán, ¿verdad? Que también ha estudiado y conoce muy bien de todo esto, ¿verdad? Todas las costumbres que pueden haber para escribir un Sefer Torah o cumplir con esta misbah. Y entonces, una de las formas, ¿verdad?, es que un sofer, o sea, una persona experta en escribir, ¿verdad?, no solamente una Torah, sino también ciertos rollos que tienen que ir, por ejemplo, en las mesosot, en los batín de los tefilín, todo eso todo tiene que ser escrito por un sofer calificado, ¿verdad?, para que eso sea kosher. Entonces, aquí la idea es que, por ejemplo, un sofer escriba una Torah completa, pero hay unas líneas al final, ¿sí? Sofer es un escriba, perdón, sí, sofer es un escriba. Y deja ahí unas líneas al final para que la persona que quiera cumplir esta misma haga allí una letra, ponga una letra, ¿verdad? Allí termine como de escribir una palabra, pero ponga una letra y entonces por eso se paga. O sea, obviamente eso se paga y prácticamente el que quiere cumplir esa misma paga para cumplir esa misma y asimismo pagarle al chofer que escribió toda la Torah, ¿no? Entonces es una forma como el chofer obtener allí su retribución de todo un año, porque más o menos dura todo un año escribir una Torah, ¿sí? Con todas las reglas, como lo hace un chofer. Entonces, allí es una forma de cumplir la misma. Entonces, en la parte de allí, final, se escribe una letra, ¿sí? Y yo he cumplido con la misma de escribir una Torah. Esa es una forma, ¿no? Hay otra también, que es, por ejemplo, cuando toda la comunidad quiere comprar un Sefer Torah. Entonces, yo doy mi parte y entonces también eso se cuenta como si yo hubiera hecho o hubiera escrito toda la Torah. ¿Sí? Entonces, cuando dentro de la comunidad se va a comprar un Sefer Torah kosher, entonces cada uno aporta, las familias aportan, cada uno aporta, y eso quiere decir que toda la comunidad cumplió con la misma de escribir un Sefer Torah. Y se adquiere ese Sefer Torah para la comunidad, y en ese Sefer Torah todos leen en el día de Shabbat y en las festividades. También hay otra interesante aquí. Mi hijo pues me estuvo comentando que él prácticamente lo hizo. Él encontró un error en una Torah, sí, un error allí, parece que hubo una letra o algo así, y entonces se corrigió ese error. Y al haber encontrado ese error y haberse corregido, también cuenta como si hubiera escrito toda la Torah, ¿sí? Entonces, esas son las formas más o menos de poder cumplir la misma, ¿sí? Pero yo quiero traer aquí algo más interesante, o sea, más profundo, ¿sí? Nos dice el Rad Jonathan Geffen, sí, Jonathan Geffen, unas notas, y yo las quise extraer porque me parecieron muy buenas, y también la dice el rabino Kramer,
Kramer, de ahí latino, que habla. Él es como, creo que es ecólogo, me parece que, bueno, en todo caso, muy interesante, muy interesante. Y él dice que nuestros sabios nos enseñan que la canción a la que se refiere este versículo es toda la Torah y que todo judío fue comandado a escribir su propio Sefer Torah, ¿sí? Allí cuando dice, cuando ya leímos allí, ¿verdad? Donde dice, ahora puedes escribir este cántico para vosotros y tú enséñaselos a los hijos de Israel. Entonces allí los sabios, allí sacan de que es allí donde sale la misma de cumplir con escribir toda una Torah. Entonces dice aquí, la Gemara en Sanedrín nos enseña que incluso si una persona hereda el Sefer Torah de sus antepasados, sigue teniendo, o sea, que escribir uno propio, o sea, tiene la obligación de escribir uno propio. Así haya heredado del padre, ¿verdad?, el Sefer Torah, no quiere decir que ya con eso cumplió la misma, no. Tiene que escribir un Sefer Torah, ¿no? Los comentaristas ofrecen muchas explicaciones para esta ley. Dice aquí que el Tag Sofer explica que esta misma nos enseña que no alcanza con observar la Torah solo porque nuestros padres nos acostumbraron a hacerlo, ¿sí?, sino que debemos crear nuestra propia relación personal con Dios en base a un reconocimiento y a una apreciación genuina de la Torah. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no basta tener como algo de costumbre o de tradición que hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? Que cada uno debe construir, ¿verdad?, su vida en Torah, ¿sí? No solamente escribir, sino construir su vida en Torah. Dice aquí, sino que debemos crear nuestra propia relación personal con Dios en base a un reconocimiento y a una apreciación genuina de la Torah. Escribir un Sefer Torah propio sin apoyarse en el de sus padres indica que la persona debe esforzarse para desarrollar su propio camino en el servicio divino, en lugar de seguir ciegamente el de sus progenitores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues obviamente hay tradiciones. Nosotros conocemos que hay tradiciones, ¿verdad? Está la tradición sefardí, las que nací, la de los falashá, etcétera, etcétera. Y cada una se distingue por ciertas cosas, ¿verdad? Entonces no basta eso. O sea, eso está bien, bueno, eso nos distingue y eso nos identifica con las comunidades, con cierta comunidad, ¿verdad? ¿Sí? No basta con eso, porque muchas veces las cosas se hacen mecánicamente, ¿sí? Se hacen mecánicamente y todos hacemos lo mismo por la tradición y por todo. ¿Y dónde está el individualismo? ¿Dónde está el individualismo? Entonces ya vamos para allá. Dice que hay otra lección clave que podemos aprender de la explicación del Tag Sofer. No es suficiente que un niño imite el servicio divino de sus padres, sino que debe crear su propia y especial relación con el Creador, desarrollando al máximo sus propios rasgos y talentos. Vea eso, ya vea para dónde va la cosa, ¿no? Entonces, aquí nos está mostrando que sí, es hermoso cumplir la misma de escribir, o sea, escribir la Torah. Aquí nos está mostrando que no basta, ¿verdad?, con que traigamos ya la tradición que hemos heredado de nuestros ancestros. Si tú eres sefardí, entonces vas a hacer todo a la manera sefardí. Si tú eres askenazí, entonces a la manera askenazí. Si tú eres, ¿verdad?, de los falashá, ¿verdad?, entonces vas a hacer la forma como la haces de los falashá, etcétera, etcétera. O los lituanos, ¿verdad?, etcétera. No basta eso. Aquí dice, nos estaba mostrando aquí que uno, además de escribir el Sefer Torah, si es posible, si no, lo más importante aquí es crear una relación íntima con Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Es crear esa especial relación con Él y desarrollar al máximo, ¿verdad?, nuestros propios rasgos y talentos. ¡Wow! ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, esto nos quiere decir que la Torah quede escrita en nosotros. En nosotros. Es lo más importante. Podemos escribir, claro, un Sefer Torah, pero si no está escrita en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir cuando tiene que estar escrita en nosotros? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
Vamos a ir un poco desglosando un poquito esto. Entonces aquí hay algunos conceptos que yo traigo también, como yo más o menos deduzco. Si bien se tiene la tradición como forma de identidad, ¿sí? Ya vimos nosotros. Cuando se hacen las cosas de forma mecánica por la costumbre, debemos desarrollar la propia individualidad en el sentido de ir arreglando y superando los rasgos negativos e irlos ajustando a los valores de la Torá. Esta es la forma más encomiable de escribir la Torá, cuando la dejamos impresa en nosotros. ¿Ah? Esa es la forma más hermosa de escribir la Torá, ¿verdad? Cuando la dejamos impresa en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un rasgo que, como que me da pereza todo, ¿no? Bueno, hay que luchar con eso y entonces vamos a cambiar esa pereza por la solicitud, ¿sí? Porque hay que ser solícitos y más en el camino de Hashem, ¿verdad? En el servicio de Akadosh Baruj Hu y a la gente hay que quitarse eso. Eso es un rasgo negativo y hay que tener solícitos, ser solícitos, ser personas, ¿verdad? Disciplinadas, a hacer, ¿verdad? A no dejar para después, no, sino a ir haciendo, ¿ok? Que, caramba, siempre me digo una que otra mentirita. Bueno, aquí dice que hay que hablar la verdad, entonces vaya quitando, ¿verdad? La mentira y vaya poniendo la verdad. Eso es ir escribiendo la Torá en nosotros, ¿sí? Que tengo este vicio, ¿verdad? Siempre caigo en este vicio, es que me encanta, ¿verdad? Me encanta. Sí, pero tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu nefes, tu neshama. Entonces, lucha y escribe la Torá, aquella que te dice que uno tiene que ser, ¿qué? Equilibrado, dueño de sí, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿sí ve? De esa manera estamos escribiendo la Torá en nosotros. Esa es la mejor manera y más encomiable forma de escribir la Torá, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros vamos arreglando y superando esos rasgos negativos y lo vamos ajustando a los valores de la Torá, ¿sí? Cuando hacemos las cosas siempre de nuestra manera, sí, es que yo siempre lo he hecho así. No, ahora no, hay que hacerlo como dice la Torá. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora como dice la Torá, porque siempre lo hemos hecho a nuestra manera y yo creo que es así, o como la base del mundo, y parece normal, pero no, nos detenemos y empezamos a hacer las cosas como Akadosh Baruj Hu quiere. Eso es escribir la Torá en nosotros. ¿Ven? Y entonces, esa es la forma más encomiable. Cuando ponemos también los talentos y los dones individuales al servicio divino, y mantenemos esa relación íntima con el Creador para ir superando el quitar y el poner. Vuelvo y repito eso. Cuando ponemos los talentos y los dones individuales al servicio divino, o sea, cada uno de nosotros tenemos talentos, dones, ¿verdad? Etcétera. Por ejemplo, les decía yo la música, ¿no? Y si yo voy a tocar la música, ahora la hago para Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Para alabarlo, para bendecirlo. Yo recuerdo que mi padre sí, él dio conciertos y todo esto, y tocó música, y tocó en hoteles, y música, bailar y todo, pero en los últimos tiempos estuvo al lado mío, adorando y bendiciendo a Akadosh Baruj Hu. Y así fue como él murió, ¿sí? Adorando a Akadosh Baruj Hu, porque estuvo conmigo allí en la hora que yo dirigía y él estaba allí, ¿verdad? También en la parte de los instrumentos y él nos ayudaba en la parte de la adoración, la alabanza, ¿verdad? A Akadosh Baruj Hu. Entonces es poner todo, el talento, los dones naturales y los sobrenaturales, ¿verdad? Al servicio de Hashem. Es una forma de escribir la Torá en nosotros, ¿sí? Es una forma de ir superando el quitar y poner. Cuando tú quitas lo que no está conforme a la Torá y pones lo que es la Torá, eso es escribir la Torá en nosotros. Cuando luchas con esos rasgos negativos que tenemos, todos tenemos rasgos negativos, cosas, ¿verdad? Que tenemos que componer, arreglar, pensamientos, palabras, acciones, sentimientos, deseos, pasiones, motivaciones. Vamos arreglando todo eso, ¿verdad? Y vamos poniendo la Torá. Estamos escribiendo la Torá de nosotros. Eso es más encomiable todavía que simplemente ir allá, que poner allí una letra en la Torá, ¿sí? Porque pues hay mucha gente que de pronto puede poner la letra allí, pero si no ha trabajado consigo mismo, si no ha trabajado con su carácter, si no ha trabajado con su manera de ser, si no ha trabajado con su comportamiento,
consigo mismo y con los demás. Entonces, eso es lo más grande. Eso es lo que cuenta delante de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí tener libros y todo eso, pero si no incorporo esos valores espirituales, éticos, morales en mí? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Todo eso tiene que estar escrito en mí, ¿sí? De tal manera que yo sea una Torah andante, una Torah viva. Tú y yo seamos una Torah viva, una Torah andante. ¿Ah? Entonces, la lectura de la Torah tiene que impactarnos al punto de que nos desafíe, nos confronte y estemos dispuestos a aceptar el desafío del cambio, de la transformación, de la renovación. El desafío de morir inclusive, de morir a las cosas que ya no cuentan, no valen la pena. Eso es escribir la Torah de verdad, de todo corazón. Por eso les decía, el poner y el quitar. En esta forma, o es una forma, ¿verdad?, de cumplir con esta misma. Escribir el Sefer Torah, pero en nuestras vidas. Es en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice aquí el Rashta al respecto. Porque el Rashta ya lo había dicho. Antes de que lo dijera el Talmud, ya el Rashta lo había dicho. Más o menos como 400 años atrás, 500 años atrás. Porque la Torah vino, más o menos se empezó a desarrollar, perdón, el Talmud, del año 200 al 400 de nuestra era. ¿Sí? Pero sabemos nosotros que los emisarios de nuestro santo maestro estuvieron en el primer siglo, ¿verdad? Entonces, aquí algo nos dice el Rashta. Rashta nos dice, Rabino Saúl de Tarso, nos dice en 2 Corintios 3, del 2 al 3, dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas del Mesías, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el ruaj del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¡Wow! Oiga, esto es tremendo. Aquí ¿qué está diciendo el Rashta? Está diciendo, ¿verdad?, que el comportamiento de esta gente es conocido y leído por todos los hombres. O sea, podían ver el comportamiento, en su forma de vida, su forma de hacer las cosas. ¡Caramba! Que allí era una carta abierta, ¿verdad?, de la verdad del Eterno. Una carta abierta de la Torá. Una persona que por su testimonio se podía ver que verdaderamente habían trabajado con ellos mismos para escribir la Torá en sus vidas. Y dice aquí, siendo manifiesto que sois cartas del Mesías. O sea, habían emulado la vida, ¿verdad?, el carácter del Mesías, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el ruaj del Elohim vivo. No en tablas de piedra. Vean, tablas de piedra, ¿dónde? Acuérdense de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya no está allá en las tablas, no están escritos en una tabla. Ahora, ¿dónde están? Dice, sino en tablas de corazones humanos. O sea, está en el corazón humano. Está la Torá en el corazón humano. Está la base de la Torá, los 10 mandamientos en el corazón humano. Eso es lo más grande y lo más importante. Esa es la forma de escribir nosotros la Torá, de cumplir con esa misma a plenitud. Cuando la Torá está aquí. Y otra cosa hermosa, aquí que habla, es que dice, con el Ruach de Elohim. O sea, cuando yo hemos creído en el Mesías, viene a auxiliarnos, viene a ayudarnos, viene a estar con nosotros. La presencia divina, el Ruach HaKodesh, lo que se tradujo como el Espíritu de Santidad, ¿verdad? El Ruach HaKodesh viene a nosotros para ayudarnos, para recordarnos y para ir cincelando en nosotros, ¿verdad?, toda la Torá, ¿sí?, para que seamos cartas abiertas, leídas por todos, conocidas por todos, que puedan ver nuestro comportamiento, que no seamos agentes secretos, ¿verdad? No, sino que la gente diga, caramba, oiga, usted cómo habla diferente, caramba, me gusta lo que usted enseña, su comportamiento, vea, no encontramos una persona así con ese comportamiento, oiga, tan hermoso, oiga, que usted tiene, ¿verdad? O sea, todo eso son cosas que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque nos hemos encarnado, o sea, la Torah se ha encarnado poco a poco en nosotros, se ha venido encarnando en nosotros, ¿sí? Entonces, por eso dice allí, en corazones humanos.
Dice también el Rashá allí en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, dice aquí, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Vea lo que dice aquí. Ahora, no quiere decir que tuviera allí los orificios, el costado atravesado, ¿verdad? Aquí lo de la corona de espinas. No, cuando él dice esto, está diciendo, vea, ustedes están viéndome a mí, pero yo estoy siguiendo ¿a quién? Al Mesías, ¿sí? Y si yo estoy siguiendo al Mesías, tengo las marcas de él en mí, su carácter. Tengo aquí, ¿verdad? Su espiritualidad. Tengo aquí que... sus obras, tengo aquí sus acciones, tengo aquí su sabiduría, ¿sí? Pues obviamente él también padeció físicamente, padeció mucho y tenemos ahí, ¿verdad? Todo lo que él padeció, ¿no? Azotes, palizas, encarcelamientos, naufragios, de todo. Realmente tenía el cuerpo muy herido, pero lo más importante es que él estaba mostrando que él llevaba, ¿qué? El sello de seguir a su majestad Yeshua HaMashiach, el Mashiach de Israel, ¿verdad? El Mashiach judío. Entonces, él por eso se dio el lujo de decir, sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Eso lo dijo allí, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo del Mesías. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Torah escrita en la vida de uno. Torah escrita en la vida de uno. ¿Sí? Proceso de trabajo, de dedicación, de consagración, de análisis personal, de cambiar lo malo por lo bueno, ¿sí? De quitar lo malo, de poner lo bueno, sea como sea, ¿sí? Allí poner los valores de Torah. La Torah es la instrucción divina para que el hombre y la mujer, vea, estén perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, toda buena obra. Y también allí, Rastán nos dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Ve? Entonces, él no solamente está hablando por sí mismo, sino también por todas las personas líderes que él tenía a su lado, ¿verdad? Porque todos trataban de emular, ¿qué? De emular la Torah, de que la Torah fuera parte de su vida, de que fuera carne, ¿verdad? La Torah en sus vidas. Entonces, por eso él decía, observen a los que andan así según el ejemplo que le hemos dado. ¿Sí? Esta idea también es muy relevante en los días de estas altas fiestas, ¿sí? En las cuales no somos juzgados, atención, por nuestra observancia de las mismas. En estos días también, vea, también somos juzgados respecto al cumplimiento de nuestra misión en la vida. De nuestra misión en la vida. O sea, aquí no se nos juzga si cumplió o no Torah, ¿verdad? No, sino también a nuestra misión en la vida. Importante saber qué misión tienes en tu vida. ¿Sí? ¿Qué misión tengo yo en la vida? Esta idea aparece expresada en las plegarias de estos días. En estos días hay plegarias, ¿sí? En las que decimos que somos juzgados Maase ish apekudato. Maase ish apekudato. ¿Qué significa eso? Las acciones del hombre y su propósito. Eso significa. Las acciones del hombre y su propósito. Maase ish se refiere a la observancia de las misbot. Pero, ¿qué significa upekudato? Upekudato, ¿qué significa? Aquí hay una explicación del Rab, Sraga Feibel, explica que se refiere al tafkid, o sea, al propósito de la persona, el propósito que tiene la persona, cada uno de nosotros. Somos juzgados respecto a cuánto aprovechamos nuestros talentos. ¿Sí? No alcanza con imitar el estilo de vida de nuestros antepasados. O sea, no alcanza. Podemos imitar el estilo de vida, como le decía, la tradición. ¿Sí? La tradición y cómo se hace de esta manera, de aquella otra manera. Sí, podemos imitar todo eso. Y muchas veces hasta eso se vuelve mecánico. Todo eso se vuelve mecánico. ¿Sí? No se trata de eso. O sea, no somos juzgados respecto a cuánto aprovechamos, ¿verdad? O sea, no a cómo imitamos el estilo de vida de nuestros antepasados. O sea, la forma. Sino que debemos esforzarnos para encontrar nuestro propio lugar en el servicio divino. O sea, debemos nosotros esforzarnos para encontrar
el lugar en el servicio divino. De pronto has tratado de hacer esto, pero no te ha resultado. Bueno, entonces intenta otra cosa, ¿verdad? Pero hasta el punto que tú llegues y encuentres que allí es donde tú quieres y te sientes bien, ¿verdad? Sirviendo a Kadosh Baruj Hu y a la gente. Hay una parte que decimos, y danos nuestra porción en la Torah para cumplir los estatutos de tu voluntad y servirte con un corazón perfecto. Danos nuestra porción en la Torah. O sea, nuestra parte de la Torah, lo que más nos gusta de la Torah, hacer, ¿verdad? Esa parte, ¿sí? En la cual nos sentimos identificados. Entonces, aquí hay para todo el mundo, para todo el mundo. Te identificas con la enseñanza, te identificas con el servicio social, te identificas con el ayudar a los enfermos, te identificas con, bueno, en fin, tantas cosas que hay para hacer, ¿verdad? Con ayudar a los pobres, con darle de comer, ¿verdad? A los necesitados. ¿Te identificas? ¿Con qué te identificas? ¿Sí? Con aprender para enseñar, ¿sí? Educar, ¿sí? O sea, allí lo que te gusta, hazlo. Hazlo. Si te sientes como pez en el agua, síguelo haciendo por ahí. Esa es tu porción en tu Torah. Síguelo haciendo, ¿sí? Sigue sirviendo a Kadosh Baruj Hu y también a la gente en esa área. En esa área, ¿sí? Entonces, hay personas que les gusta servir a los, por ejemplo, a los que tienen alguna discapacidad y lo hacen bien y están tratando de que ellos salgan adelante de alguna manera. Ah, bueno, sígalo haciendo, eso está bien, ¿sí? Otros que les gusta enseñar, ah, bueno, ¿cómo? A través de las redes, otros a través de comunidades, frente a comunidades, bueno, otros les gusta viajar, ¿verdad? Para enseñar. Y son invitados para esto, y sienten el respaldo divino, pues bueno, hágalo, ¿sí? Pero haga algo, sirviendo a Kadosh Baruj Hu y sirviendo a la gente. No podemos quedarnos allí quietos. No, hay una parte que nos corresponde. No somos juzgados, acuérdense, por las mitzvot que hayamos cumplido, sino también por el objetivo que tiene nuestra existencia. Y tenemos que decirle a Kadosh Baruj Hu, Padre, tú me diste la existencia, ¿cuál es mi objetivo? Ayúdame a cumplir mi objetivo. Yo no vine aquí a nacer, crecer, reproducirme y morir. Yo tengo un objetivo más sublime que esto, ¿sí? Entonces, además de ir escribiendo la Torah en nosotros, también poner todos nuestros talentos, nuestros dones, ¿verdad? Al servicio divino, al servicio de la gente también, ¿sí? Entonces, en conclusión, la mejor Torah escrita es la que hace tu forma de vida, es la que hemos incorporado a nosotros mismos. De esta forma, cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal, no seamos hallados desnudos, sino vestidos completamente, vestidos. Y ojalá del Adón Yeshua HaMashiach, porque Él es el enviado, Él es el saliaje enviado por nuestro Abba que está en los cielos, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que podamos emular su ejemplo, Dice allí 2 Corintios 5, del 2 al 4, dice, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Vea lo que dice aquí. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, gemimos, dice aquí, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué es la vida aquí? Torah. ¿Qué es estar vestidos? Vestidos de Torah, ¿sí? Una persona que tenga que presentarse ante el tribunal y esté desnudo es porque no tiene Torah. No ha hecho nada de Torah, no tiene nada de Torah escrita en él. Entonces es una persona ya desnuda. Y aquí se nos dice el Rashtá, vea, gemimos en esta morada. Nosotros gemimos, deseamos ser revestidos de esa habitación celestial. ¿Qué quiere decir esa habitación celestial? No quiere decir un cuerpo glorioso, hermoso, sí, que pasa las paredes, que aparece y desaparece. No se trata de eso. Se trata de ser revestidos de Torah. Eso, de ser revestidos, de que la Torah quede escrita en nosotros, ¿verdad? Cuando la Torah está escrita en nosotros, llevamos mucho fruto abundante, ¿verdad? Entonces, una vez vestidos, dice aquí, no seremos hallados desnudos, dice aquí este texto. Dice, porque así mismo los que estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, gemimos, lloramos, nos sentimos agobiados. No queremos
seguir dando este cuerpo al pecado, a la maldad, ¿verdad? Al vicio. No, 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 no. Queremos ser revestidos. ¿De qué? De ese vestido celestial, pero eso viene a través de aplicar la Torah, de escribir la Torah en nosotros y vivir la Torah. ¿Sí? Entonces, no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida o por la inmortalidad. Lo mortal, esto terrenal, animal, diabólico, ¿verdad? Quede absorbido, ¿por qué? Por la vida y por la inmortalidad. ¿Y qué es vida e inmortalidad? Torah. Es la Torah. La Torah Hay, la Torah de vida, la Torah Emet, la Torah de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar escrito en nosotros. Esa es la forma como podemos cumplir, ¿verdad? De una forma mucho mayor lo que es la misbah de escribir un Sefer Torah. ¿Dónde lo estás escribiendo? ¿Lo estás escribiendo en tu vida, tu mente, tu corazón, tus acciones, tus motivaciones? ¿Verdad? Eso habla más. Yo dije en una de las notas de esta semana, una acción habla más que 1000 palabras. Una acción convence más que 1000 palabras. ¿Sí? Y podemos enseñar, cosas muy lindas, muy grandes, pero aquí lo que más enseña es nuestro ejemplo, es nuestra forma de vida. Y esa forma de vida tiene que ser, ¿qué? La Torah, una Torah escrita, que sea abierta y que todos la puedan leer, que todos puedan ver que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que todos puedan ver y darle a Kadosh Baruj Hu la gloria por la transformación que has tenido, por el nuevo nacimiento que tienes, ¿verdad? Por ser una nueva persona. Eso únicamente lo puede hacer ¿quién? Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Cuando tú crees en la capará perfecta del Mesías, todo esto es posible, porque Él nos da su rúa para lograrlo. Entonces, mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe a cumplir, ¿verdad? Esta misma, que cada vez que escuchemos la Torah sea por alguien, ¿verdad? O vayamos nosotros a leerla, ella impacte, impresione nuestras vidas, de tal manera que anhelemos, deseemos poner esos valores de Torah en nosotros, incorporarlos en nosotros, ¿sí? Hacerlo nuestra forma de vida, ¿sí? Para poder servir de una forma excelente a Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Con nuestros talentos, con nuestros dones naturales y sobrenaturales, a Él y a la comunidad. Amén. Para que en todo Él sea glorificado, para que en todo Él sea honrado y adorado. Y para que el testimonio que podamos dar, ¿verdad? A todos los que nos rodean, sea un testimonio de luz, testimonio de bendición, ¿sí? Y que podamos así engrandecer más toda la obra del Creador. Amén. Que el Eterno nos ayude en esta tarea, que el Eterno nos guíe y que no solamente el escuchar la Torah impacte, sino el deseo de escribir la Torah, ¿verdad? En cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Hasta que el Eterno envíe a nuestro justo Mesías, ¿verdad? Que sea pronto y en nuestros días. Amén, ve amén. Amén, ve amén.